Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Bienvenidos a esta videoclase. Mi nombre es Elisfe Pernía, soy su docente en la materia de Introducción a la Ingeniería Industrial. El día de hoy estoy por acá con ustedes para compartir una clase relacionada a lo que es la unidad número 3, la cual está asociada a lo que es la Organización Científica del Trabajo. Considero que esta clase es muy importante, ya que la Organización Científica del Trabajo, nosotros como ingenieros industriales debemos manejarla muy bien, ya que la aplicamos sobre lo que son los sistemas productivos. Y considero que para nosotros como ingenieros industriales, pues básicamente es como nuestra columna vertebral. Aunque los ingenieros industriales trabajamos en muchas áreas, como ya ustedes lo habrán podido investigar en trabajos anteriores, el trabajo que realizamos en lo que son los sistemas productivos y cuando aplicamos todo lo que es la ingeniería de métodos, pues es fundamental. Básicamente es lo que a nosotros como ingenieros industriales nos diferencia. Y en este caso, pues vamos a hablar sobre este tema importante que es la Organización Científica del Trabajo, pero recordemos que la Organización Científica del Trabajo se aplica sobre lo que son los sistemas productivos. Entonces vamos a dar un breve repaso sobre qué son los sistemas productivos. Ya esto ustedes lo vieron en la unidad número 2. Sin embargo, vamos a hacerlo de una forma muy superficial. Un sistema productivo pues no es más que la unión de varias partes que se fusionan para crear una transformación y dar como resultado un producto o un servicio. Un sistema productivo está compuesto por tres elementos que son la entrada, el proceso y la salida. En las entradas, pues nosotros encontramos todo lo que es la materia prima, la mano de obra, el talento humano, energía, insumos. Luego viene el proceso, que es donde se realiza la transformación, y por supuesto que en la salida pues obtenemos lo que son productos, bienes o servicios. Entonces, cuando hablamos de organización científica de trabajo, nos vamos a centrar en este punto, que es el proceso productivo como tal, y es donde se aplica esta organización científica del trabajo. Pero antes, pues veamos un poco de cómo ha sido la historia de este método ideado por Frederick Taylor. Frederick Taylor creó lo que se conoce como principios de la administración científica. Lo que básicamente realiza Taylor es una división de trabajo en la cual él propone estandarizar los procesos de producción, y esto le permitía o le permitió a Taylor tener un control de lo que era el tiempo que el obrero manejaba sobre el proceso, ¿sí? Lo que Taylor hace básicamente es, teníamos un proceso productivo, entonces Taylor lo que hace es dividir ese proceso en pequeñas operaciones, y esas operaciones las dividió en pequeños elementos, de manera que cada trabajador lo que hacía era una actividad muy específica y la repetía cientos y cientos de veces hasta que se volvía experto realizando esa actividad, y además eso le permitía a él tener un control del tiempo que el operario demoraba, realizando esa actividad. Así, por ejemplo, si teníamos un proceso, vamos a verlo con un proceso muy sencillo que todos conocemos, que es, por ejemplo, el proceso de realizar una arepa. Entonces, lo que Taylor propone es que había un operario que era quien realizaba la arepa. Ya no iba a ser así, sino que ese proceso lo iba a dividir en pequeñas operaciones. Entonces iba a tener un operario que era el que agregaba el agua, un operario que era el que agregaba la harina, un operario que solo se encargaba de agregar la sal. Y entonces, de ese modo, el operario realizaba tantas veces la actividad repetida, que lo aprendía a hacer a la perfección. Y además le permitía a Taylor tomar el tiempo que ese operario demoraba en hacer la operación, y por supuesto después pues podía tener un tiempo estándar del proceso. Cuando nosotros hablamos de estandarizar procesos, pues nos referimos a crear normas que sean claras, que sean precisas y que digamos que se realicen siempre de la misma manera,
De tal modo que si tenemos un proceso y tenemos un operario que trabaja allí y luego ingresa un nuevo operario, el proceso siempre se hace igual, ya tiene las normas claras y establecidas. A eso se refiere cuando hablamos de procesos estandarizados, cuando tenemos el tiempo exacto que demora el proceso. Y entonces, pues básicamente lo que Taylor propone es esto y logra, por supuesto, un aumento de producción a través de lo que denominó división del trabajo. Posterior a Taylor viene el reconocidísimo Henry Ford, que crea lo que se conoce como Fordismo, que digamos que no fue más que el mismo método ideado por Taylor, pero Ford lo perfecciona, lo lleva a lo que es su sistema de producción, en lo que era la fabricación de vehículos, y crea lo que se conoce como producción en cadena o producción en serie, que hoy día es muy común y todavía sigue siendo muy utilizado en lo que son los procesos principalmente de ensamblaje de vehículos. Él lo que buscaba Ford básicamente era también dividir los procesos en pequeñas operaciones y que el operario realizara tantas veces una misma actividad hasta que se volviera experto, y por supuesto que eso lo haría ser mucho más productivo y aumentaría la producción de su empresa. Taylor con este método, Ford con este método logra básicamente aniquilar a su competencia y posicionarse como el número uno en lo que fue el ensamblaje de vehículos. Ahora, cuando nosotros como ingenieros industriales vamos a una empresa y queremos hacer un estudio de métodos o queremos aplicar lo que es la organización científica del trabajo, existe un departamento que se llama el Departamento de Organización y Métodos. El Departamento de Organización y Métodos, pues es un término o digamos un departamento el cual se tiene como función perseguir que haya una óptima eficiencia en todo lo que son las operaciones que se realizan en los procesos productivos, y por supuesto lo hace mediante la aplicación de métodos científicos. Recordemos que la ingeniería está basada siempre en ciencia, por lo tanto debemos trabajar de la mano con lo que son los métodos científicos, y la organización científica del trabajo pues es, digamos, ese método que le da validez a la ingeniería. Lo que persigue el Departamento de Organización y Métodos es que haya una óptima eficiencia en lo que son las operaciones, que se aplique un método científico y que haya un estudio de la estructura y de sus procedimientos. Los procedimientos, recordemos que un proceso pues puede estar formado por pequeños procedimientos. Estamos hablando de que el proceso es el amplio, o sea, digamos, el proceso es general, y un procedimiento pues es una pequeña parte de una operación que se aplica dentro de ese proceso. Ahora el estudio de trabajo, que es lo que realizamos para poder hacer cambios o mejoras en los procesos productivos, pues es un examen sistémico de los métodos que se hace con la finalidad de mejorar la forma como se están utilizando los recursos, y se establecen normas, como le explicaba, para poder tener procesos que sean estandarizados. El estudio de trabajo pues lo aplicamos en lo que es el área de organización y métodos, y básicamente hay dos técnicas que son las más utilizadas, y son el estudio de métodos por una parte y lo que es la medición de trabajo, o también conocido como estudio de tiempos o cronometraje. ¿Qué es el estudio de métodos? Bueno, el estudio de métodos es un examen sistémico que nosotros le hacemos a los modos, cómo se realiza una operación, cómo se realiza un proceso, con la finalidad de mejorarlos. La medición del trabajo, por su parte, también es la aplicación de técnicas que permiten determinar el tiempo exacto que invierte un trabajador calificado en realizar una actividad. Que esto, pues, ambos vienen de lo que es el principio de Taylor, pero Taylor hizo lo que fue también el estudio de tiempo, como lo estaba explicando, cuando él divide los procesos en pequeñas operaciones, y las operaciones las divide en tareas o elementos más pequeños. Él logra tomar el tiempo completo del proceso, que ya vamos a ver cómo se realiza, y lo hace a través de lo que es la medición de tiempo. Entonces, en las técnicas de estudio de trabajo tenemos dos técnicas. La primera, el estudio de métodos, y la medición de trabajo.
Vamos a ver primero cuáles son los pasos para realizar el estudio de métodos y luego vamos a ver cuáles son los pasos para realizar la medición de trabajo. Esto lo hacemos siempre con la finalidad de aumentar la productividad en un proceso dentro de una empresa. Recordemos que los ingenieros industriales trabajamos en función de aumentar la productividad dentro de las empresas. Ahora, ¿cuáles son las etapas del estudio de métodos? Lo primero que nosotros debemos hacer es seleccionar un proceso. Más adelante, ustedes seguramente van a realizar trabajos de campo donde van a ir a una empresa y van a visualizar un proceso para realizarle mejoras a ese proceso. Entonces, lo primero que van a hacer, lógicamente, es seleccionar el proceso. Luego van a registrar, mediante lo que es la observación directa, todo lo que ustedes ven en el proceso. Pero ¿cómo lo van a registrar? Lo pueden hacer a través de un diagrama de procesos, que ya vamos a ver cómo se hace un diagrama de procesos. Se puede hacer también a través de un diagrama de recorrido. En el diagrama de proceso, pues nosotros lo que hacemos es registrar todas las operaciones que se realizan en el proceso. Y en el diagrama de recorrido, pues lo que hacemos es hacer como un plano de lo que es el proceso, donde ubicamos las máquinas. Y luego procedemos al tercer paso, que es examinar todos esos datos que hemos extraído, ver en el proceso de pronto qué fallas encontramos, qué mejoras podemos aplicar. Para eso creamos lo que son nuevos métodos. Debemos presentarle esa propuesta de nuevos métodos que tenemos a lo que es el Departamento de Organización y Métodos. Luego, si ellos lo aprueban, implantamos esos métodos en la empresa. Y por último, realizamos un control para saber si efectivamente hubo mejoras en lo que es la productividad o en el proceso productivo. Entonces ahora veamos cuál es la simbología que utilizamos para realizar un diagrama de procesos. Como ingenieros industriales tenemos que tener este diagrama en nuestra mente, grabado. Siempre que vemos esta simbología, nosotros sabemos que es para un diagrama de procesos. Entonces, cuando voy a la empresa, yo veo el proceso y comienzo a registrar. Lo que son las operaciones, yo las registro, las simbolizo con esta figura en forma de círculo, que sería la operación. El cuadrado, que significa inspección, el transporte, que lo representamos a través de esta flecha, el almacenaje, que es un triángulo invertido, las demoras, que las representamos a través de una letra D, y las actividades combinadas, que es cuando existe una inspección y al mismo tiempo hay una operación, pues lo hacemos con esta forma que está acá, que es un círculo con un cuadrado afuera, ¿sí? Esta simbología es la simbología del ASME, que significa Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos. Es, digamos, la simbología oficial que debemos utilizar como ingenieros industriales. Ahora veamos un ejemplo de un diagrama de proceso. En este caso es un diagrama de proceso de elaboración de bolsas plásticas. Como podemos observar, este que está aquí en el centro es el proceso principal. Comienza con el ingreso del polietileno, que es la materia prima para fabricar bolsas plásticas. Y aquí hay un transporte, que es cuando transportan el polietileno del lugar donde está almacenado hacia la máquina extrusora. Ese transporte debe numerarse como T1 y colocarse el tiempo aproximado que demora el operario entre llevar el polietileno del almacén al lugar donde está la máquina extrusora. Luego dice que hay un vertido en el tobo de polietileno con un pigmento y se mezcla. Cuando esto ocurre hay una transformación, por lo tanto lo debemos representar como una operación. Aquí tenemos la operación 1, que es vertido en el tobo del polietileno con un pigmento y se mezcla. Y se le coloca aproximadamente el tiempo, nosotros deberíamos tomar ese tiempo y colocar cuánto demora esa operación. Luego seguimos viendo el proceso y seguimos haciendo el registro. Luego hay en la máquina de extrusado, inspección de la película. Cuando se realizan las bolsas plásticas, pues digamos que sale como un tubo alargado en forma de película y el operario debe inspeccionar que el tubo no tenga defectos y al mismo tiempo pues va ocurriendo una transformación. Entonces por eso lo denotamos con el símbolo de cuadrado
y el símbolo de circunferencia. Luego se hace un traslado a lo que son los rollos de la impresora, el traslado de rollos de impresora, perdón, y también se le debe colocar el tiempo y ya sería el transporte número 2. Ahora observamos por este lado que antes de imprimir ocurre otro proceso que es la tinta, ¿sí? Debe entrar la tinta que está en el almacén, ocurre un transporte donde trasladan la tinta hasta lo que es la máquina de extrusado. Aquí vemos también que tiene el tiempo. Y hay un llenado de bandeja. Cuando ocurre una transformación lo denotamos con la circunferencia que significa operación. Luego esa tinta entra aquí y entran las 1500 bolsas y se procede a imprimir. Otra vez regresamos a lo que es el diagrama principal. Allí continuamos nuevamente colocando todas las operaciones, los transportes, el almacén, observando todo el proceso y documentándolo a través del diagrama. Por acá, al finalizar ya el diagrama, debemos hacer un resumen del número de operaciones, el número de retrasos, el número de inspecciones, el número de transporte, de almacenes, y se suma el total del recorrido. También podríamos hacer un cuadro donde sumamos los tiempos para tener pues el tiempo aproximado que dura el proceso. También podemos hacer un diagrama de flujo o diagrama de recorrido, que como les comentaba, pues es un plano que se traza sobre todo lo que es el proceso. Aquí lo pueden observar, podemos colocar todo lo que son las máquinas, se ubican tal y como están en la planta. Y esto nos permite a nosotros tener una visión de la planta para ver si de pronto podemos hacer modificaciones en lo que son la ubicación de las máquinas, si observamos que de pronto hay obstáculos en el proceso que pudieran ocasionarle a algún trabajador alguna lesión, algún accidente laboral. Entonces, es muy importante que nosotros también documentemos el proceso con lo que es un diagrama de recorrido, porque nos permite pues tener más información y poder tener más ideas de qué métodos podemos mejorar dentro del proceso. Ahora, ya vimos el estudio de métodos, ahora veamos cuáles son las etapas de la medición del trabajo. Recuerde que tenemos estudio de métodos y medición del trabajo. Entonces, la medición del trabajo pues la hacemos con la finalidad de estandarizar el proceso y para ello vamos a hacer lo mismo. Vamos a la empresa, seleccionamos el proceso, registramos los datos obtenidos, en este caso lo hacemos solo a través de lo que es el diagrama de procesos, porque una vez que tenemos el diagrama de procesos, nosotros vamos a tomar la operación, las operaciones que tenemos dentro del proceso, y las vamos a dividir en elementos, que esto es lo que le comentaba del principio de división del trabajo que propone Taylor, ¿sí? Luego debemos medir el tiempo de cada elemento y por último calculamos el tiempo estándar. Tener el tiempo estándar del proceso pues nos permite tener un control sobre el proceso, nos permite tener un proceso estandarizado con normas establecidas y claras, de modo que cualquier operario que ingrese nuevo a la empresa pues pueda, digamos, instruirse fácilmente sobre cómo funciona el proceso. Para esto hay muchas normas que regulan los procesos. Después más adelante pues ustedes van a ver otras materias en las cuales lo van a entender con más profundidad. Entonces por acá tenemos un diagrama de procesos al cual vamos a ver cómo se hace lo que es el cálculo del tiempo estándar. Documentamos el proceso, igual que el anterior. En este caso es un proceso de lavado de vehículos. Entonces aquí tenemos la operación 1, que es inspeccionar el vehículo. La primera es una inspección, aquí se cortó en la imagen. La operación 2, que es el lavado de piso. La operación 3, que es el lavar el auto. Luego hay una operación y un transporte, que es mover al área de secado del vehículo. Y una operación 4, que es secar el auto, ¿sí? Entonces vamos a ver con esta operación 3, que es lavar el auto, cómo la vamos a dividir en pequeños elementos. Entonces, aquí tenemos el cuadro, colocamos los números de las operaciones que tiene el proceso y los elementos. Entonces, vamos con la operación 3, que es lavar auto. Aquí la tenemos. Y esa operación está dividida en
5 elementos. Entonces, el primer elemento es aplicar agua con el hidrojet. El segundo elemento es aplicar y frotar jabón en los cauchos y rines. El cuarto elemento, aplicar jabón y frotar el auto. Y el elemento número 5, que es aplicar agua con el hidrojet al auto, ¿sí? Vemos cómo tomamos una operación, que era lavar auto, y la dividimos en elementos. Entonces, allí estamos haciendo lo que es división de trabajo. En este caso era lo que Taylor proponía, que cada trabajador realizara una única actividad, que sería un elemento de estos que están acá. Una vez que nosotros hemos dividido la operación en elementos, lo que hacemos es tomar el tiempo de cada elemento. En esta clase, pues no vamos a ver cómo se hace, porque para eso ustedes tienen que tener un conocimiento a nivel de estadística para saber cuántas observaciones de tiempos tienen que hacer. Además, deben ir al lugar de trabajo y medir los tiempos de cada elemento, pero una vez que logramos medir el tiempo de cada elemento, nosotros procedemos a calcular lo que es el tiempo promedio, ¿sí? El tiempo promedio sería la sumatoria de todas las tomas de tiempo que realizamos de un elemento y dividimos el resultado entre el número de tomas de ese elemento, ¿sí? Una vez que tenemos el tiempo promedio, también se le conoce como tiempo elemental, nosotros no podemos decir que ese es el tiempo del proceso porque no estamos tomando en cuenta factores importantes dentro del proceso. Por ejemplo, la rapidez del operario, si el operario de pronto necesita ir al baño, si de pronto descansa unos minutos, unos segundos. Entonces, debemos tomar en cuenta para ello que hay que calcular un tiempo que se conoce como tiempo normal. Entonces, el tiempo normal es este tiempo promedio que nosotros calculamos en un elemento, pero lo tenemos que multiplicar por el factor de calificación. Y el factor de calificación está asociado a la calificación del operario, ¿sí? A la rapidez que tiene el operario, ya lo vamos a ver en la tabla. Y el resultado que nosotros obtenemos lo dividimos entre 100, porque es un porcentaje. Luego debemos calcular el tiempo estándar del proceso. Y el tiempo estándar, pues, es el valor que me da el tiempo normal multiplicado por 1 más los porcentajes por suplementos. Ya les voy a explicar qué son los porcentajes por suplementos y les voy a explicar qué es el factor de calificación. Los suplementos son esta tabla que nosotros tenemos acá. Esto está estandarizado a nivel mundial. Y siempre vamos a tener suplementos constantes. Para los hombres por necesidades personales se le va a dar una calificación de 5 y por fatiga se les da una calificación de 4. Y a las mujeres por necesidades personales se les da una calificación de 7 y por fatiga se le da una calificación de 4. O sea que siempre que nosotros realizamos un cálculo de tiempo estándar, los hombres van a arrancar con esta cantidad en lo que son las tolerancias y suplementos y las mujeres van a arrancar con esta cantidad. Las demás van a depender del proceso que estemos realizando, si el trabajo es de pie, si la postura es normal, si hay buena iluminación, pero de principio siempre vamos a arrancar con estos valores. Ahora, en cuanto a la calificación del operario, por acá podemos ver, nosotros deberíamos seleccionar para medir los tiempos un operario entre promedio y bueno. No podemos seleccionar un operario muy excelente porque va a ser difícil que siempre podamos tener en el proceso personas que sean demasiado rápidas. Tampoco podemos buscar un operario deficiente porque pues vamos a tener un proceso improductivo. Por lo tanto, la calificación del operario pues debe estar más o menos entre 0.08 y 0.05. Pudiera también ser 0.010, pero ya entre excesivo 0.2 y 0.13 ya son operarios muy calificados. Entonces, de pronto el tiempo estándar no me va a arrojar un valor real. Ahora por acá tengo un archivo de un cálculo de un tiempo que realizamos, que fue en el caso del autolavado. Por acá tenemos los elementos, ¿se acuerdan que dividimos la operación en elementos? Aquí tenemos todos los tiempos que fueron tomados
Luego nosotros hicimos 30 tomas para este trabajo, 30 tomas, y se calcula lo que son los promedios. Aquí tenemos todos los promedios. Luego sacamos un promedio, el total general del promedio, y ese es mi tiempo elemental, ¿sí? Ahora hacemos lo que es la calificación de actuación del operario, que es con la tabla que les mostré. En habilidad y esfuerzo se suma, y luego por acá calculamos lo que es el tiempo elemental, que sabemos que es el mismo promedio, se multiplica por la calificación de la actuación y tenemos el tiempo normal, y luego ese tiempo normal lo multiplicamos por lo que son las tolerancias y suplementos, y allí obtenemos lo que es el tiempo estándar. Como les explicaba, no en esta unidad pues no vamos a hacer ejercicios de cálculo de tiempo estándar, porque como pueden observar es un trabajo bastante amplio. Sin embargo, mi idea era que ustedes pues tuvieran una visión general sobre lo que es el tiempo estándar y comprendieran la importancia que tiene en los procesos y para nosotros como ingenieros industriales. Espero esta clase haya sido útil. El foro de dudas está abierto para cuando ustedes necesiten realizar alguna pregunta. También está el café virtual, por el cual también pueden preguntar cualquier inquietud por privado. Estoy a la orden también. Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase.